Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenos días, aquí estamos, señores, se fueron los polvos del Sahara, aleluya, no vamos a referirlo mucho porque nos dicen que viene un bojote por ahí de nuevo, pero mientras tanto vamos a respirar, vamos a aprovechar los chubasquitos que están cayendo, que nos merman un poco las altas temperaturas, por supuesto temperaturas estas que tenemos que lidiar con los benditos apagones que nos tienen con la soga al cuello, pero justamente para esta fecha, que aumentan, como mismo aumentan las facturaciones, pero ahí vamos un poco lidiando con todo esto. Señores, el gobierno lanzó hace 3 días un proyecto que dicen ellos es un proyecto piloto del nuevo modelo del servicio público de la Policía Nacional, con un total de 1.000 agentes, dicen ellos. Decía el presidente que para eso encabezó todo un acto y cuantas cosas más. Es un proyecto que abarca un uniforme nuevo, que abarca pistolas eléctricas, cámaras corporal, dicen macanas sin importar el rango, a todos los datos de la policía podrían estar al alcance durante estos procesos, tipo de sangre y cuántas cosas. Lo presentó con mucho orgullo el presidente de la República, ese nuevo proyecto que es piloto y que según ellos es parte del todo el proceso y proyecto de modernización de la policía al servicio de la población como nunca ha sido, ¿verdad? Porque esa es la verdad. Es un nuevo uniforme, color azul turquesa, todo muy cosmético, ¿no? Y todo muy bonitito, como si la sábana estuviera de verdad en la sábana y no en el corazón mismo del enfermo. Y eso nos anima a hacer un recorrido precisamente por esos que son males de fondo de la Policía Nacional. Esa Policía Nacional que fue creada, ¿cuándo se creó la policía aquí? Bueno, se creó a inicios de la dictadura de Trujillo, por tanto la Policía Nacional tiene más de 80 años, los 30 que duró, los 60 y algo que ya tiene Trujillo, 61 años, ¿verdad?, que fue ajusticiado. Y el objetivo fundamental de todo esto era el de sofocar las ansias de libertad de la población para perseguir a los contrarios o a los desafectos al régimen de Trujillo. Para eso fue que se creó más que como un órgano de acompañamiento y de protección a la población civil, se hizo como un órgano represivo, como un instrumento del poder. Y eso es lo que está enraizado todavía en muchos, mayorías miembros de la policía. En los 12 años, entonces, esos 12 años de Balaguer de naturaleza criminal, que todos recordamos y que quieren ponderarlo, que quieren ver la historia de manera distinta, bueno, pues la policía fue perfeccionada. Y muestra de eso fueron los entonces jefes de la institución, los Pérez y Pérez, los Nibarcejas, de triste recordación, militares que escalaron por su gran tolerancia, pero a la sangre, ¿no?, y a su falta de escrúpulos, por supuesto, y fueron posicionados en la jefatura de la policía, y con eso se imprimía en ese cuerpo esa naturaleza sádica, esa naturaleza despiadada que arrastraban esos militares, y con eso se perfeccionó en lo sanguinaria que podía ser la policía en los 12 años, que ya viene con el lastre de para qué fue creada en tiempos de la dictadura. La población, por supuesto, que con ese prontuario aprendió a tenerle miedo. Aprendió a tenerle miedo a la policía porque lejos de sentir protección, lo que recibía desde ese poder, que recibía desde las alturas del poder, bueno, pues no era otra cosa que maltrato y era abuso. Y ese medio es lo que todavía siente y se siente cuando la gente va a un destacamento o cuando una patrulla lo detiene.
Eso es indiscutiblemente así, claro. Posteriormente a eso, entonces vino esa policía como parte de todo ese entramado y se convirtió en una policía corrupta. Una policía corrupta que estimulaba la delincuencia porque ella era parte de esa misma delincuencia y convivía con la delincuencia y convive con la delincuencia y es cómplice de la delincuencia. Por tanto, entre el miedo y el irrespeto de ese instrumento se ha cometido cualquier tipo de atrocidades. La evolución, bueno, ha sido, hay que decirlo, en los últimos tiempos muy ligera, pero esa evolución ha sido básicamente de forma, de cambios cosméticos, como lo que se pretende ahora. Pero en el fondo, señores, sigue siendo la misma institución, sigue siendo la misma policía, esa misma policía que requiere una especie de exorcismo para sacar de ella todos esos fantasmas que le dieron origen y por la que fue creado. Entonces, tiene que lavarse las manos de sangre de tantos valiosos dominicanos, la Policía Nacional. Tiene que dejar de salir de sus celdas el eco de los gritos de esos jóvenes que fueron torturados, que fueron asesinados, pero también de los que son acompañados en acciones delincuenciales. La policía tiene que reconciliarse con la población y tiene que convertirse en lo que siempre debió ser, en lo que nunca ha sido, un instrumento civil, ¿no?, de acompañamiento a la población. Entonces, señores, para ser transformados, asumiendo un pasaje bíblico, lo primero es reconocer nuestros pecados y pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, esa Policía Nacional nunca, absolutamente nunca ha reconocido que fue creado como una institución criminal y que fue creada al servicio de la dictadura. No lo ha reconocido en absoluto. Entonces yo creo que por ahí es por donde nosotros deberíamos de comenzar respecto a la Policía Nacional, por más cosméticos, por más uniformitos nuevos y diferentes que te introduzcan, por más nuevos integrantes de la policía. Hay un tema de fondo que hay que atacar. No podemos hablar ya casi ni siquiera de transformación. Yo creo que aquí tenemos que hablar de un proceso mucho más profundo para nosotros tener ese instrumento a la mano que pueda ser realmente al servicio de la gente. Otra cosa brevemente que voy a tratar, de esas que tú, desde que ves, hay organizaciones y entidades que desde que tú ves que asoman las narices, tú te asustas y te preocupas. Yo me preocupo y me asusto cada vez que el Colegio Médico con Waldo Ariel a la cabeza hace asomo de algo, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió precisamente, porque uno dice, bueno, pero por ahí viene una huelga en camino. Y a mí, la verdad, no importa que hicieran las huelgas, si esas huelgas no implicaría el daño colateral a los que menos pueden y a los que no pueden pagarse y agenciarse la atención en salud de manera privada. Y justamente el presidente del Colegio Médico, que convocaba ayer a una rueda de prensa y ahí denunciaba junto a sus compañeros de la directiva de la AMD que el Gabinete de Salud, integrado por los médicos cancelados del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud, no se están cumpliendo con lo que se comprometieron, o están incumpliendo más bien los acuerdos a los que ellos arribaron con el gobierno para levantar la huelga por la que ellos protestaban, por las cancelaciones que según el Colegio Médico Dominicano eran ilegales. Entonces advertía que va a convocar a la directiva y que ahí ellos van a trazar un plan de lucha, y cuando te hablan de trazar un plan de lucha desde el Colegio Médico Dominicano, la verdad que uno simplemente tiene que persignarse, porque de inmediato tú te imaginas que ese plan de lucha va a desencadenar precisamente en huelgas, y las huelgas de los médicos en los hospitales, que es el más interesado en que debía de servirse con los derechos y de asistencia a la población, significa que se les retiran las posibilidades de que la gente pueda ser atendida en los hospitales. Muchos funcionarios que deberían de considerar, sin que le falte razón, como un incordio que es bastante muy molesto, que se utilicen las huelgas y se utilicen las paralizaciones como mecanismo de presión para lograr sus objetivos reivindicativos, y todo estaría muy, muy bien, a no ser
que según con la advertencia de Waldo Ariel, ¿verdad? Debe recordarle a los funcionarios que su deber es tratar de evitar también que el plan de lucha de Ariel Suelo va a impactar con daños colaterales precisamente a una población que, si no es a través de los hospitales públicos, no tiene forma de cómo atenderse en su salud. Ojalá que no se llegue hasta ahí, por la gran inmensa mayoría de la población que no puede hacerlo de otra forma. Ojalá que respondan los funcionarios, que se puedan reunir, que puedan avanzar en la dirección en que comenzaron las discusiones y que todo pueda estar en paz. Mientras tanto, yo quiero pedirles a ustedes que le den like a esta transmisión, quiero pedirles que la compartan y quiero agradecerle, como siempre, a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. GBC, muy cerca de usted. Una Medicar GBC. Suscríbanse, mañana ya es viernes, último día laboral, y nos reencontraremos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.